El 23 de abril del año 2019 tomé una de las decisiones más importantes de toda mi vida, probablemente. Cerré un proyecto con el que llevaba trabajando muchos años y me enfoqué en un objetivo: ver cómo podía ganarme la vida como copywriter y tratar de montar un negocio alrededor de esta figura profesional. Dentro de muy poco se cumplen 5 años desde que comenzó esta aventura y hoy me gustaría compartir reflexiones e ideas que me he traído durante todo este tiempo conmigo para que puedas tenerlas, para que si te sirve la visión de un emprendedor de 5 años, pues te pueda ayudar también, y todas estas partes que tan importantes son. Estás escuchando Copymelo, el podcast en el que aprendes a impulsar tu negocio con textos que vendan. Yo soy copywriter y cada día comparto contigo pequeños consejos y lecciones que, si tienes un negocio, las podrás usar en tu negocio, y si eres copy las podrás replicar con aquello que estás haciendo. Lo que quiero que te quedes de todo esto es que al final todas las claves son buenas, todas las claves son importantes, y creo que realmente marca la diferencia es cómo lo afrontes tú. Eso sí, tenemos abajo una lista de correo a la que te puedes apuntar de manera completamente gratuita, y cada día a las 6 de la mañana recibes un correo con un consejo, una experiencia o algo relacionado con la venta. Así que si todo esto te cuadra, pues da justo en el enlace de abajo y te espero por allí. Bueno, y una vez hechas las presentaciones, una vez hechas todo esto, vamos ya con el meollo del asunto, que es lo realmente importante. Ha habido momentos en mi vida en el que todo el mundo, y creo que nos ha pasado a todos, te mira como si hubieras perdido el juicio, como si hubieras hecho algo que realmente es una auténtica locura. Pero concretamente ha habido dos momentos donde he sentido que la gente pensaba que había perdido la cabeza. La primera vez fue cuando comenté que iba a empezar una alimentación vegetariana. La gente me miró muy loca en ese momento. Era como, wow, ¿cómo se te ocurre? ¿Cómo tal? ¿Cómo no sé qué? Y oye, entiendo que hay mucho desconocimiento, mucho tal, y era normal, ¿no? Tampoco, nunca me ha parecido mal, creo que es un tema más de desconocimiento. Pero la segunda vez fue cuando comenté que quería intentar ser autónomo, dejar mi trabajo, emprender un negocio. Porque aquí sí que la gente pensó que había perdido la cabeza. Pues yo tenía un trabajo estable, ya ganábamos suficiente para vivir. Era todo muy tranquilo, un contrato indefinido, a diferencia de casi todos mis compañeros de universidad o de mis amigos. Entonces el punto era: ¿para qué meterte en este follón si realmente tienes todo tranquilo, tienes todo más o menos organizado? ¿Para qué meterte en esto, no? Y yo tenía mis proyectos por separado, entonces, ¿para qué meternos en un follón de estos? Bueno, pues porque tocaba, ¿no? Por decirlo así. Todo esto pasó, se materializó, por decirlo de alguna manera, el 23 de abril del año 2019, que, como te digo, vamos a cumplir 5 años en prácticamente nada. Y quería aprovechar para hacer un episodio tranquilo, hablando, pensando y reflexionando sobre todo lo que ha conllevado, porque realmente creo que es un punto de inflexión realmente importante en un negocio. Con todo esto, al final, no deja de ser un momento de cambio cuando lo haces, ¿no? Y esto te lo cuento porque sé que hay mucha gente que escucha planificando, pensando el momento de emprender, de tomar una decisión, de ir hacia adelante. Y también sé que no es nada fácil, y es que a veces nos venden la idea de que esto es lo más sencillo del mundo, algo que se puede hacer de la noche a la mañana, que no tiene complicaciones, pero nada más lejos de la realidad. Emprender es un follón, y aunque te vendan la moto de que vas a hacerte millonario de la noche a la mañana, lo normal es que no sea así, hombre, que algún caso habrá, pues seguro, ¿no? Pero lo normal es que no lo sea, sino que lleve mucho más condicionante en todo lo que estamos haciendo. Por eso creo que es tan interesante el hecho de contar todo esto, ¿no? Sobre todo porque a mí me implicó dejar de hacer cosas que lleva haciendo muchos años, como tener un proyecto literario, hacer cositas, y yo siempre había sido el de los libros en mi entorno, ¿no? Entonces era como incluso renunciar a parte de esa personalidad que te había marcado hasta ahora y empezar un camino totalmente distinto, con los condicionantes que lleva esto para la gente de tu entorno, ¿no? Que es, de pronto te sales de sus esquemas, no entienden bien qué estás haciendo, y de alguna manera te conviertes en ese bicho raro al que, bueno, pues les cuesta apoyar, les cuesta acompañar, porque no deja de ser cierto que la gente, cuando haces algo que no están esperando, pues se sienten intranquilos, ¿no? Y te habrá pasado también a ti con alguna persona de tu entorno que ha hecho un movimiento inesperado y que tu primera reacción ha sido pensar que había perdido la cabeza. Pues eso, tampoco hay mucho misterio ahí. Y es que al final creo que es importante entender que ser autónomo o emprendedor en España no es nada fácil, porque realmente este es un país que no está preparado para ello, que no está pensado para que la gente emprenda, y por eso hay tantas dificultades y tantas trabas, ¿no? Para que te hagas una idea, según los datos de la Seguridad Social del año pasado, hay ahora mismo 3.335.194 autónomos. La cifra habrá cambiado, de que estamos ya en abril de 2024, pero es eso, 3.335.194. Y si lo piensas, esto no es nada, no es ni el 10% de la población, es decir, prácticamente todo el mundo prefiere trabajar por cuenta ajena. La idea de montar un propio negocio o elegir tu camino es una rara avis en este mundo en el que estamos. Por lo tanto,
Es normal que la gente se sorprenda y es normal que en un contexto donde a lo mejor no tienes una familia, un entorno que haya elegido este camino, pues la gente diga, este tío, esta tía se le ha ido completamente de las manos y esto tal. Y de hecho te habrás dado cuenta de que cuando empiezas a tontear con la idea de tener un negocio todo el mundo te apoya, pero cuando ya empiezas a querer tenerlo de verdad o a dejar tu trabajo es cuando todo el mundo piensa que ya te has divertido bastante y que casi que mejor vuelvas a los mismos, ¿no? De hecho, para que te hagas una idea de lo difícil que es, más o menos cada año 200.000 personas autónomas dejan de ser autónomas, es decir, abandonan sus proyectos y sus negocios porque probablemente no hayan dado resultados, ¿no? Y dejan de serlo. Y en este número habrá gente que no le esté yendo bien, pero que sea autónomo compaginando con un trabajo por cuenta ajena y por eso se mantenga, básicamente. Pero bueno, estas son cifras que quiero que tengas en cuenta para que entiendas la dificultad que hay. Igual estás escuchándome desde LATAM, igual me estás escuchando desde otro sitio y todos estos números no te dicen nada, pero si lo hacen, pues que lo tengas por ahí, ¿vale? Como te decía, todo esto empezó el 23 de abril del año 2019, aunque realmente no se anunció nada y no se enseñó nada hasta el 6 de mayo de ese mismo año. Durante esas 2 semanitas más o menos me dediqué a crear contenido, a entender cómo quería afrontarlo, a buscarme la manera de posicionar la marca y sobre todo entender qué es lo que quería hacer, ¿no? Porque como te decía, todo esto al final es un proceso de descubrimiento de uno mismo, de entendimiento. Y se dice como con mucha sarna que un año de un emprendedor son como 7 años de una persona normal. Y creo que sí, porque creo que al final estás descubriéndote constantemente, viendo cómo afrontas cada situación, etcétera. Al final trabajamos con presión todo el rato, ¿no? Y esto al final pues condiciona la manera en la que nos movemos y en la manera en la que tomamos esas decisiones. Al final lo que me hice yo fue una pregunta muy importante, a la par que sencilla, pero que creo que nos deberíamos de hacer todos, ¿no? Cuando empezamos, que es, ¿qué es aquello que yo hago diferente que me vaya a permitir posicionarme en el mercado? ¿Qué es aquello que hago diferente que me va a permitir hacerlo disfrutándolo y que no me va a costar? Porque al final esto es como cuando te preguntas, ¿cuál es el mejor deporte que puedes hacer? Pues el que hagas, el que te divierta, porque al final lo importante es mantenerlo en el tiempo. Yo tenía la misma dicotomía realmente que era, ¿qué puedo hacer para que todo esto se mantenga en el tiempo? ¿Qué puedo hacer para que todo esto funcione? ¿Qué puedo hacer para que todo esto avance? Y realmente, para mí era el formato podcast más email algo con lo que estaba muy tranquilo, porque yo llevaba mucho tiempo haciendo podcast con otros compañeros en todo el tema de la literatura y tenía muchas ganas de hacer algo propio. De hecho, había hecho un intento por ahí de tener algo propio. Y era como, vale, es un formato que me gusta, un formato que consumo, un formato que puedo grabar fácil. Al principio se hacía sin imagen, ahora lo tenemos también aquí. Y realmente era una cosa chula. De hecho, este es el episodio, hemos dicho, 1305. O sea que algo hemos mantenido con el tiempo. Pero bueno, era una pregunta que te tenías que hacer. Y luego el email, ¿no? Que era algo que me gustaba. Además era algo que siempre me había costado más hacerlo. En el trabajo donde estaba siempre me había dado más dolor de cabeza y era como, bueno, pues si me esfuerzo a hacer más email, seguramente acabarán llegando resultados, ¿no? Así que me empeñé mucho en tener un podcast y un email diario, aunque el email diario tarda un poquito más en llegar directamente, para que todo avanzara. Y aún así todo este camino no fue sencillo. Yo creo que todos pensamos que va a ser mucho más fácil cuando empezamos y luego nos damos con la realidad. Además, hay una cosa que es que igual es sencillo incluso ganarte un sueldo, pero lo difícil luego es mantenerte en el día a día, ¿no? Pero entiendes que la única manera de que tu negocio funcione, y esto es muy sencillo, es trabajar como un animal, trabajar como un bestia y que no hay otro camino. Sé que te venden métodos de 2 horas, 3 horas, 4 horas para hacerte muy millonario. Yo personalmente creo que estos siempre son mentiras enormes porque la fase inicial para que un negocio funcione implica muchas horas, implica mucho esfuerzo y todo el que te diga una cosa que no sea así, te está mintiendo. Luego puedes equilibrar, luego puedes estructurar, pero la fase inicial es a fuerza bruta, es a querer sacarlo hacia adelante, a trabajar para sacarlo hacia adelante y tarde o temprano llegan esos resultados. Y creo que no tener esto es algo que te acaba pasando factura realmente y que te hace tener unas expectativas que no son realistas. Al final creo que esa obsesión es necesaria, pero que también con el paso del tiempo acaba pasándote factura, porque cuando no estás trabajando sientes que estás perdiendo el tiempo, que deberías hacer algo más productivo, y eso tampoco es así. Así que esa lucha por encontrar un equilibrio tiene que estar ahí, aunque no es fácil, no es sencilla, y creo que a todos nos lleva más tiempo del que realmente nos gustaría. Para mí fue muy importante un día mirarme al espejo y decir, ¿qué soy además de emprendedor? ¿Qué soy además de esto que estoy haciendo? Porque en todo este proceso y en todo este camino acabas dejando muchas cosas atrás para sacar el proyecto hacia adelante. Y creo que es importante tenerlo ahí. Sobre todo porque los primeros pasos no son fáciles. Yo te digo que cuando trabajaba por cuenta ajena me levantaba a las 4,
trabajaba hasta las 6, a las 6 me iba a trabajar a la oficina donde estaba, llegaba pronto para poder estar de 6:30 a 8:30 trabajando antes de entrar a la oficina en horario normal, renunciaba a la hora de comer para seguir sacando copimero hacia adelante y luego volvía a mi casa que llegaría sobre las 7 y trabajaba más o menos hasta medianoche. Y eso era todo lo que hacía. Realmente no son tantas horas, pero son de 4 a 6 son 2, de 4:30, o sea, de 6:30 a 8:30 son otras 2 horas, es decir, 4 horas y media, la hora de comer, dale 45 minutos, vamos a poner media hora para hacerlo fácil, 5, y luego otras 4 horitas o así, quitando cenas y tal, o sea, unas 8 o 9 horas realmente. Y aún así, a veces tenías la sensación de que no dabas para todo, de que estabas reventado porque lo estabas compaginando con otro trabajo y solo trabajas. Por ello, cuando vuelves a tener tiempo o cuando ya vuelves a tener control de tu tiempo, te tienes que hacer la pregunta de cómo organizarme, cómo hacerlo para no estar aquí, ¿no? Entonces, yo creo que al final creo que la reflexión a la que llego es que si quieres que pasen cosas, tienes que hacer cosas y no hay otro camino, no hay otro discurso, no hay otro tal. Y creo que es algo que todos deberíamos de tener en cuenta. Así que pregúntate cuáles son las acciones más importantes que te pueden llegar realmente a este punto en el que estás. Con todo ello, a pesar de que me estoy cargando el micrófono mientras estamos hablando, creo que es un poco lo que quería reflexionar contigo, ¿no? El poder de esa obsesión y de ese trabajo que realmente es lo que funciona. Como off topic, que sabes que siempre me gusta traerte aquí un pequeño matiz, te quiero decir que hemos estado viendo 2 series de 21 días de Neil Ojeda y la verdad es que nos ha gustado mucho. El de Cómo conocen a MrBeast, que es el youtuber más grande del mundo, y el de Vivir sin dinero, aunque aquí nos quedan un par de episodios. Y la verdad es que me ha gustado mucho el formato, el tal, y me traigo la reflexión de qué importante es innovar en lo que estás haciendo y que cuando todo el mundo hace A, tú intentes hacer B para que todo esto funcione. Porque tendemos a copiar y replicar lo que está haciendo Pepito que funciona, pero realmente donde está la diferencia es en encontrar un matiz distinto. Y a mí lo que siempre me ha funcionado es ver qué se está haciendo en otros sectores que no tengan nada que ver con el mío y pensar en cómo lo puedo adaptar para eso que estoy haciendo, porque realmente creo que así es como llegan los buenos resultados. Con todo ello, pues nada más, que quería recordarte que si tienes alguna duda o pregunta me la puedes dejar en los comentarios y que será un gustazo responderte, que cualquier cosilla en la que te pueda echar un cable, siempre, siempre, siempre me lo puedes decir y estaré encantado de hacerlo. Que si te ha gustado el episodio puedes suscribirte, compartirlo y ayudarme a llevar la palabra persuasiva a todos los rincones del universo. Y que tú y yo nos escuchamos mañana con un nuevo episodio aquí en Copymelo, en el podcast en el que aprendes a impulsar tu negocio con textos que vendan.